viernes culminamos el balotario 3, ¿ya? Y luego ya a la siguiente semana, lo bueno es que nos hemos regularizado. Ahora vean, la metodología va a ser esta, ¿no? Las dos primeras, como hoy día, como tenemos 2 horas, vamos a terminar sí o sí un tema. Y luego el día jueves que nos toca, desarrollamos las prácticas. Pero ¿qué he estado haciendo con las demás clases que está regular, ¿no? Con lo que se ha realizado el día domingo, lógicamente ya hemos regularizado nuestras clases ya, ¿no? Empezamos ahora con este tema, terminamos y el día jueves las prácticas. Igual, a la siguiente semana vamos a empezar con lo que es la primera parte de aprendizaje, porque es el tema propuesto, ¿no? Terminamos esa primera parte y el jueves la práctica. Vea más ordenado, pues, ¿no? Van a disculpar el día domingo que no pude estar presente, no, tenía problemas muy personales bastante delicados. ¿Ya? Entonces, con las disculpas del caso del domingo, vamos a compartir ahora el tema de hoy. ¿Ya? Entonces, vean la afectividad. Estos 3 temas que vamos a ver están íntimamente relacionados, no se hagan muchos problemas, o sea, hay en etapas o en fases anteriores se hacía mucho problema con ello, se confundía qué es la afectividad, qué es el sentimiento. Casi en la práctica, en una conducta determinada, están inmersos los 3. Sino, es lo que hay que hacer solamente es los conceptos, ¿no? Vivenciando los conceptos para que ustedes puedan tener mayor claridad al respecto. Pero en realidad yo veo porque la afectividad es mucho más amplio que los sentimientos y las mismas emociones, ¿no? Porque la afectividad, como vean el concepto ustedes jóvenes, es el conjunto de experiencias, ¿no? El conjunto de experiencias que nosotros tenemos o el conjunto de vivencias que nosotros tenemos emocionalmente, anímicamente, ya sea en forma interna o externa, ¿no? Ahora, acá viene lo importante de la afectividad, que pueden ser agradables o desagradables. Dicho en 3 palabras, es el conjunto de experiencias anímicas, emocionales, que se relacionan con vivencias internas o externas, que pueden ser agradables o desagradables. ¿Ya? A ver, algunos ejemplos de repente, ¿no? Vivencias o experiencias anímicas, ¿no? Externas que se pueden... Lógicamente, ustedes, por ejemplo, digamos, que han tenido experiencias de un viaje hace una semana atrás. Son experiencias externas vividas de agrado. Si de repente hace una semana se murió un ser querido, experiencias internas ahí desagradables. Vean, el mundo, la vida se conforma en base a esas vivencias, experiencias de agrado, desagrado, dolor, placer. Sí, sí, ahora se sienten con agrado, desagrado, parte de la afectividad. Y vean que la afectividad es parte también de nuestra personalidad, pues, ¿no? Ahora, la afectividad, jóvenes, tiene... Sí. Profesor, disculpa que le interrumpa, pero no está compartiendo la pantalla. No está funcionando la pantalla, no ven ahí nada. No lo está compartiendo. No está compartiendo. Ya, van a disculpar unos 3 minutos. Voy a, de repente, a iniciar, ¿ya? Ahí ves 6 defectos. Voy a iniciar desde, a ver. ¿No ven nada la pantalla? Solo usted. Ya, me ven. Ya, voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ya? Esperan unos 3 minutos. ¿Sí o no, Evelyn eres, ¿no? Un ratito, ya voy a
salir y a ver un ratito. Y voy a volver a entrar. Ya, vamos a ver, jóvenes, a ver ahora. Voy a poner, ya, a ver, me indican, por favor. Gracias, señorita, que siempre tienen que indicar, jóvenes, ¿ah? Porque ya cuando estoy con la diapositiva no veo el chat. O sea, tienen que abrir su micro y si hay algún desperfecto, por favor. A ver, qué raro, ¿por qué no es? A ver, ahora. Ahora está, ¿se nota? No, profesor. No, profesor, no, todavía. Sí, ahora sí, profesor. Ahora sí. Ahora Sí. Ya está. Entonces, gracias, gracias. Sí, sí es que hay algún defecto, siempre háblenlo con toda la confianza, jóvenes, por favor. Porque a veces eso es lo que me estresa, esto de la tecnología, ¿no? Tenemos que estar supeditados a la, al aparatito este que está adelante. Como decíamos, jóvenes, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. La afectividad, ¿no? Ese conjunto de experiencias, el conjunto de vivencias emocionales, ¿no? O anímicas, eh, se dan interna o externamente, ¿no? Y que pueden ser agradables o desagradables, ¿ya? Creo que ahí está el kit de asunto. Es lo que le estaba diciéndoles del ejemplo anterior, pues, ¿no? En cuanto se refiere a esas experiencias agradables o desagradables, pues, ¿no? Que tenemos. Y vean que cuando hablamos también de emociones, va a haber pues, reacciones emocionales de agrado y de desagrado, sentimientos de agrado y de desagrado. Es así, ¿no? Entonces, grábense esos conceptos que les he manifestado y luego vean jóvenes las características de la afectividad. Cuando vemos que la afectividad tiene sus características, estas 5, les voy a decir con bastante claridad, no está resuelto acá en la diapositiva. La afectividad es subjetiva, es bipolar, es teleológica, tiene un grado de intensidad y también de irradiación. Esas son las 5 características de la afectividad, pues, ¿no? Ahora, la afectividad es subjetiva, como su nombre lo indica, ahí está, porque es propia de las personas, es propia de nosotros. Se da, los cambios que puedan darse se dan en nosotros. Ya les he dicho que
Todos estos aspectos psicológicos se van formando, ¿ah? Entonces, por eso tiene la afectividad un carácter subjetivo, porque es propia de nosotros, de las personas. ¿Ya? Está claro eso entonces. La afectividad tiene un carácter bipolar, ¿por qué? Porque se da en dos polos opuestos, que están inmersos, acabo de decir de la definición, ¿ah? Se dan siempre en dos polos opuestos. Bien puede ser de agrado o bien de desagrado. También está claro eso. De repente ustedes salen a la calle, pasa una persona que tanto estimo, afecto agradable, bipolar, entonces, no un abrazo, qué sé yo. O de repente puede pasar una persona que no la pueda, ¿no? Le causa desagrado. Y la afectividad se mueve así, en esos dos polos opuestos, bipolar, ¿no? En polos opuestos de agrado o de desagrado. O placer o dolor también, pues no es lo mismo. Tiene un carácter teleológico porque siempre la afectividad está relacionada a una intención, es intencional. Yo quiero de repente tener algo de agrado hoy día, me voy a ir a pasear, a Tingo, a nadar. Es lógico, ¿por qué? Porque ya hay una intención. Por eso es que el carácter teleológico de la afectividad está relacionado con la voluntad, la inteligencia también. Si ustedes dicen, bueno, tengo tanto afecto a la lectura de obras literarias, esa es mi intención, me siento. Y me recuerdo en este ejemplito de ese muchachito que me fue a consulta hace muchos años, me dice, está bien si, bueno, estoy preparándome, estudio para ¿cómo se llama? Para el examen del SEPRUNSA, pero en mis ratos de descanso es bueno que siga leyendo. En el caso a mí me encanta leer obras literarias. ¿Cómo le dije? Está bien. Ahí me acordé de esto, ¿no? La afectividad biológica. Por ejemplo, a este chico le gustaba mucho, le agradaba afectivamente leer sus obras literarias, que no tenía nada que ver con, creo que quería seguir ingeniería, ¿sabes? Pero no, este ejemplito cae bien ahí, ¿no? El carácter teleológico de la afectividad, o sea, está enmarcado intencionalmente y guiado por la voluntad y la inteligencia. Por ejemplo, en el caso que le estoy contando, ¿no? Ese muchachito tiene voluntad y tiene inteligencia porque le encanta, ¿no? Esas obras literarias. Ustedes bien saben que una obra literaria tiene carácter intelectual, pues, ¿no? Cultural. Ahora, en cuanto se refiere a la intensidad, también su nombre lo indica, es el grado o fuerza, ¿no?, que tenemos hacia ciertos estados afectivos. Hay muchos que se congojan mucho ante una noticia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ahorita, ¿no? Unos se habrán saltado, otros se habrán caído, otros se habrán asustado, ¿no? Es la intensidad, el grado. Es igual cuando uno se ríe. Hay muchos que se burlan de una persona porque tiene una carcajada, si se quiere, pues, ¿no? Es su intensidad afectiva, que lo manifiesta a través de una emoción de risa, carcajada, llenos, ¿no? Y vamos a ver eso también en breves, en otras diapositivas, ¿no? Entonces, intensidad es el grado o fuerza con que se da la afectividad. Irradiación. Disculpen. O sea, la irradiación está orientado cuando la afectividad está orientada a ciertos objetos, a ciertos fenómenos, ¿no?, que son los que originan un tipo de afecto. Ejemplo.
Digo bien, cuando la afectividad se orienta hacia ciertos objetos o fenómenos. Hay muchos, por ejemplo, que tienen guardadito en su cofre del recuerdo, de repente sus medallitas, ¿no? Están irradiando su afectividad, o sea, de repente sus medallitas tienen un significado para uno. Este reloj, de repente, ¿no? Me recuerda a mi madre. El collar me recuerda al primer enamorado. Están irradiando su afectividad hacia ciertos objetos. Fenómenos de repente también. Esta lluvia me recuerda, me trae agrado la lluvia porque salí a pasear, los mejores momentos, afectividad hacia ciertos fenómenos. Es igual cuando uno va a la playa, no se siente feliz. Afectividad a ciertos fenómenos naturales, en este caso la playa, el verano, el estío. También muchas veces también se irradia nuestra afectividad a los animalitos, vean. Gran parte de nuestra afectividad de agrado es a las mascotitas. Yo cuando veo niños agresivos y van a consulta, de repente, o me dialogan, les digo, el padre debe formarse, ¿ya? Y esto es cultural y social, que ahí va arraigado también los sentimientos, ¿no? De que el niño aprenda a querer a los animalitos, afecto y sentimientos. La irradiación va inmerso en esto, pues, ¿no? O sea que está relacionado con objetos y fenómenos vividos, pues, ¿no? Son experiencias de jóvenes. Pues estoy diciendo, en el concepto de lo que es afectividad, las experiencias anímicas, externas e internas, de agrado, desagrado, esa es la afectividad. Luego tenemos lo que siempre hemos dialogado jóvenes, las emociones. Ahí vean ahí abajito la señorita cómo tiene diferentes emociones. Y vamos a ver las emociones básicas, ¿ah? Ahí, en cuanto se refiere a las emociones básicas, vamos a ver inclusive gran cantidad de emociones básicas que podemos nosotros en un día expresarlas. Pero vayamos con el concepto de emociones. Como su nombre lo indica, esas son reacciones naturales, innatas. Por eso dice acá reacciones afectivas innatas, ¿no? Porque una emoción, si ahorita ha habido ese temblor, es una emoción que nos ha causado un tipo de afectividad desagradable, ¿sí o no? Aunque es desagradable un temblor, ni hablar, pues. Pero ahí viene la definición de emociones. Son reacciones naturales, innatas. No estaba en esta aula, pero estaba en la clase anterior, les dije un poquito de así tranquilidad, o si tienen, ¿no?, algún tipo de peligro, ¿sí? Pues se podía salir, ¿no? Pero vean, esto es una emoción, son reacciones afectivas, ¿no?, naturales, innatas, frente a un estímulo. Eso es importante, frente a un estímulo, ya sea interno o externo. En el caso, por ejemplo, de esto del temblor, ha sido un estímulo externo que ha provocado una reacción natural, una reacción innata. Eso quiero que comprendan, ¿eh? Es igual cuando ustedes están caminando, de repente pasa la ambulancia con todo el pito que se voltea, una reacción natural. O de repente un par de bombazos que pueden dar, digamos, un susto y reacción natural. Inclusive hay muchas definiciones, dice jóvenes, que estas emociones son hasta cierto grado como que ayudan a la
conservación, o sea, a la integridad, ¿sí es cierto? Reaccionamos, hasta parece el cuerpo reacciona de esa manera. ¿Ustedes por qué han reaccionado con susto ahorita? Por ver su integridad. De igual manera, si escucha un par de bombazos, lo primero que hacen, o un disparo a tirarse al suelo. Son reacciones emocionales. Ver que la vida y el vivir diario es un cúmulo de emociones que podemos un rato estar tristes, otro lado alegres, otro lado de repente de cólera, etcétera, etcétera. Ahora hay otro aspecto importante, las emociones que tienen dos componentes importantes, fisiológico y psicológico, ¿cierto? En el momento mismo de temblor, por ejemplo, psicológicamente nos hemos puesto asustados, fisiológicamente hemos tenido que pararnos y salir. Ahora, poniendo otros ejemplos, ya no olvidemos los temblores. Cuando uno va a exponer, ¿no? Se pone de tenso, de miedo. Ese es el aspecto psicológico. Fisiológicamente, pues unos podrán a temblar, otros de repente a tartamudear, otros de repente sudan, se sonrojan, etc. Componente fisiológico y biológico. No se olviden esto en cuanto se refiere a las emociones. Ahora, lo que les había también ya comentado en temas atrás, ¿ya? La base biológica de las emociones está dado en el sistema límbico. Está. Eso lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando hablemos sobre fundamentos biológicos del comportamiento. No se olviden esto. Ahí vean, es un hemisferio cerebral y en la parte media. Esto ya más adelante lo vamos a ver con mayor detenimiento. Está el sistema límbico, ¿ya? Y dentro del sistema límbico encontramos 4 estructuras. Esto sí, ya vean, vayan ya familiarizándose, ¿no? 4 estructuras en la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo y el tálamo. Son 4. Ahora, si queremos sintetizar a grosso modo esto, estas estructuras tienen que ver mucho con el aspecto emocional. Por eso que se llama al sistema límbico, también otros lo llaman, o llamado el sistema, o el cerebro emocional, ¿no? Porque estas 4 estructuras sí o sí tienen que ver mucho con el aspecto emocional, las reacciones emocionales. Y mucho más específicos, vaya la reiteración, de la amígdala. O sea, los 4 intervienen, ¿no? Estructuras que la amígdala, hipotálamo, hipocampo, el tálamo. Pero específicamente el más especializado es la amígdala, inclusive la memoria emocional, ¿eh? Acuérdense estas palabras que les decía desde el primer día de clase. Si ustedes quieren triunfar en su aprendizaje, en su preparación preuniversitaria en este caso, lo primero que les dije, motívense. Y la motivación está gobernada por el hipocampo, está el hipocampo. Actitud emocional positiva, les dije, actitud emocional positiva. Las emociones están relacionadas con la amígdala, también el hipocampo, etc. Y estas estructuras también tienen que ver mucho con el aprendizaje y la memoria. Acuérdense que les dije, prácticamente ya tienen ustedes una orientación al respecto. Y acá se está sosteniendo. Y cuando hablemos de fundamentos biológicos de comportamiento, vean que se va a reforzar mucho más esto. Para que ustedes tengan una visión un poquito más, ¿no?,
real de la gran importancia que tiene, vean, las emociones. Pues las emociones son, porque tienen un carácter biológico, un fundamento biológico. Ahí está, las emociones básicas, es lo que les decía anteriormente, jóvenes, de que un día podemos manifestar estas emociones básicas como son el miedo, la ira, la tristeza, la sorpresa, el asco, la alegría, que son emociones básicas. Ahora, depende mucho también del nivel, y vean que esto también nos va a hacer reflexionar a cómo podemos controlarlo. Daniel Goleman decía en la inteligencia emocional, ya vamos a verlo en las siguientes diapositivas, que es el miedo, de lo que hemos tenido ahorita. Cuando tenemos una percepción, ¿no?, de peligro, acá se habla, una percepción de peligro donde se ve, pues, no, comprometida nuestra integridad. El miedo también se da por una amenaza, de repente por un malestar, ¿no? Y lógicamente el miedo nos va a crear pánico, tensión. Eso es lo importante, jóvenes, que hay que ser el pánico, la tensión, el susto, el temor, la ansiedad, la preocupación. Creo que este tipo de emoción es desagradable, de hecho. Hay que vean que siempre está inmerso eso, desagradable o agradable. De igual manera, la ira, vean más abajo. Este sí es más peligroso. Porque la ira se da generalmente cuando nos crean situaciones que atentan contra nuestros valores, por ejemplo. Nos insultan. O de repente nos reprimen. Estamos en cólera. Acuérdense de esos, por ejemplo, ¿no? Los antiguos, cuando había la esclavitud, atentan contra sus valores, su libertad, los abusos físicos, los abusos verbales. Eso crea, pues, emociones, si se quiere, bastante significativas en cuanto se refiere, pues, ¿no?, a las reacciones que podemos tomar, ¿no? Enfado, el enojo, el odio, la cólera, los celos, la violencia. Y vean que este tipo de emoción está relacionado con los celos. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto violencia en la mujer por celos? Y cuando uno es celoso entra en ira. Por eso que muchas veces dicen la cólera, hay veces es incontrolable. Pero hay un control, por eso depende mucho de cada uno de nosotros, jóvenes. Acá no hay una receta, tómate una mejoral para que tengas por lo menos algo de tranquilidad, ¿no? Pero vean, la ira está relacionada con estados de violencia, hasta de bloqueos, ¿no? Celos irascibles, se ponen violentos, etcétera, ¿no? Mucho cuidado con eso, jóvenes, mucho cuidado con este tipo de emociones, pues, ¿no? El control emocional es importante y cada uno se conoce. Por eso vamos a volver a insistir en eso, en el control emocional. La tristeza, creo que esta es una de las emociones, si se quiere, también desagradables, que debemos de evitarla, ¿no?
La tristeza generalmente se da por estados de frustración, que ya lo hemos visto ya. Acuérdense, frustración, la separación física, psicológica, el fracaso, ojo, fracaso, la decepción. Muchos los decepcionados presentan un estado de tristeza, de melancolía, ¿no? De depresión, de sufrimiento, ¿no? Y vean que este tipo de respuestas son dañinas, pues, para la salud mental o salud física, ¿no? Por eso, evitemos. Si estoy triste, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues, ¿no? Tratar de... Ahora que hay programas, ustedes dominan el celular, esto, lo pongo per Chato Barraza, pues, para que me ría de sus chistes, ¿no? Y estoy haciendo un autocontrol emocional. Ahora hay esta emoción también del asco. ¿Quién no siente asco hacia ciertos objetos? O de repente a animalitos. O de repente también a ciertos olores. Eso sí es. El asco está relacionado pues, con el aspecto de los valores morales que nos han inculcado, ¿no? Y lógicamente nos causa repugnancia, esa es la palabra clave. Por eso tenemos que tener en cuenta, jóvenes, mucho nuestra limpieza corporal, por ejemplo. Ustedes saben que, aunque ustedes lo toman muchas veces en broma, si ustedes de repente las axilas nada más, yo como odio las axilas, ¿no? Eso puede crear distancia social. No te metas con él porque tiene un olor a las patas, a las axilas, a la boca, o que quiera, ¿no? Hasta ahí hay distanciamiento social, ¿ah? Marginación. Hay que tener en cuenta ello, ¿eh? No, me meto con esa gila, pucha, que le apestan las axilas de hablar. La emoción. Desagradable, desagradable, repugnancia, ¿por qué no? Y hay ciertas experiencias jóvenes, por ejemplo, ahí recuerdo en mi aula había uno que le apestaba las patas, los pies. Pucha, en ese tiempo se podía fumar su cigarro dentro del aula, no en la universidad. A la fuerza teníamos que prender nuestro cigarro con mis patas, ya nuestro cigarro para el olor de las patas, de los pies. Y muchos le decían indirectamente a mi compañero, buena gente, ¿no? Hay veces que no se dan cuenta de ello, ¿eh? Ahí viene el problema. Por eso es muy bueno la limpieza, joven. La manera de recomendación sea la boca, pues, ¿no? Las axilas. Y esto crea, pues, malestar, ¿no? A cualquiera. Yo me recuerdo, tenía una chica que una amiga que yo le dije, le voy a caer a hacer, ya cuando era muy chiquillo, un muchachito que ella. Pero le apestaban las axilas, dije, ni hablar, ni hablar. Y bien, ¿no? Simpática, bonita, pero no sé si se daba cuenta o no. Pero te crea malestar, ¿no? Estas emociones de alegría creo que son las más saludables. Y no es que creo, ¿no? Sino que es. Deben saber que un clima de alegría les crea empatía, les crea salud mental y física, ¿no? Cuando uno está alegre. Y la alegría es parte del bienestar también, ¿no? Parte como está ahí el chiquillo ese de felicidad. Creo que es la emociones que más debemos de participar, ¿no? De ejecutar, de ejercitar. Estar alegre significa salud, jóvenes.
Inclusive, por eso digo, no se critica, no debe criticarse a aquellos que se ríen a grandes carcajadas, porque es parte de su reacción emocional hacia un determinado estímulo. Y la risa es una de las reacciones más saludables que debe tener el ser humano, o que tiene el ser humano. Hay una técnica ahora en psicología, la risoterapia, para sopesar estas emociones. Vean la gran importancia que tienen las emociones en nuestra vida diaria, como también es la emoción de sorpresa que ustedes ven ahí, ¿no? Como decía esa salsa, pues, ¿no? La vida nos da sorpresas, sorpresas nos da la vida, ¿no? Y esto es innegable, ¿eh? No me recuerdo cuando se esperaba con tantas ansias la Navidad porque van a llegar nuestros seres queridos, ¿no? Un hermano, la mamá, un familiar llega y nos crea una sorpresa de alegría, de bienestar. O sea, las emociones de sorpresa son aquellas que vivimos en forma imprevista, ¿no? O sea, cuando se da en forma repentina, por decirlo. Y estamos supeditados a ello, como el que ha sucedido ahorita, una sorpresa. El mundo está hecho de sorpresas, jóvenes. Hasta que tenemos estas emociones básicas. Ahora viene lo importante también, que es los sentimientos. Los sentimientos están relacionados mucho más con nuestros estados de ánimo, ¿ya? Pueden ser también de placer, dolor. Es cuando uno está con un estado de ánimo contento, de placer, ¿no? Pero acá lo importante es que tiene influencia del medio social y del cultural. Ahí está lo importante de los sentimientos, ¿no? O sea, tienen contenidos y valores culturales y sociales. Es lo que estaba poniéndoles el ejemplo anteriormente, ¿por qué tengo sentimientos tan afectivos? Ojo, las palabras que estoy empleando, sentimientos tan afectivos, tan agradables, por decir, hacia mi perrito. Porque me han formado así socialmente, culturalmente mis padres. O a una plantita, tengo bastantes sentimientos. Pues que dice que los sentimientos tienen una duración más larga, ¿no? Cuando le doy un beso a la enamorada, me siento contento, agradable. Eso pasó. Una reacción emocional afectiva, de agrado. Pero los sentimientos hacia ella quedan acá todavía. Esos sentimientos son duraderos, por eso. Una vez que ya me despido, te despides de tu enamorada, tus sentimientos siguen permaneciendo igual, de agrado, de placer hacia esa persona. Por eso le dicen, vean, ahí viene lo que le estaba diciéndoles al inicio, ¿no? Cómo se interaccionan estos tres conceptos básicos que son parte de nuestras vivencias diarias, ¿eh? De nuestras vivencias diarias, que son afecto, emociones y sentimientos. El afecto, la afectividad que tiene que ver con el conjunto de vivencias que hemos vivido, ¿ya? Internas, externas, de agrado, de desagrado, pues, ¿no? Las emociones son aquellas reacciones afectivas que tenemos en forma natural o innata ante ciertos estímulos.
Y los sentimientos son aquellos estados de ánimo que pueden tener un contenido de placer, de agrado o también de desagrado, de dolor, y que tienen un carácter social y cultural. ¿Cómo nos hemos formado? Inclusive los sentimientos, vean, se da en la manera como nos saludamos. Si yo lo estimo, tengo un afecto agradable hacia una persona, mis sentimientos van de repente a estrechar fuerte. Otros de repente no. Pero los sentimientos hacia esas personas son duraderos, hermanos. ¿No? O a cualquier cosa tengo sentimientos. Por eso, a veces yo digo, no, tenemos que saber educar los sentimientos, los afectos a nuestros hijos, ¿no? En este caso, de las personas. Y vean algunas de las diferencias entre emociones y sentimientos. Y creo que ya está casi, no, expresado. Las emociones, más que todo, están ligadas a necesidades orgánicas, como hemos visto, ¿no? De la integridad, ¿no? Queremos, es una reacción natural también. Es tanto los sentimientos están formándose a través de la cultura y el medio social, ¿no? Creo que está también implícito en cuanto se refiere a su concepto, ¿no? Las emociones son estados transitorios, ¿cierto? Ya les he dicho, ¿no? Ahorita me río tranquilamente porque hay una emoción que me causa ello, pero mientras tanto los sentimientos es más largo. Y creo que les he puesto el ejemplo de cuando ustedes tienen su ser querido, un enamorado, una enamorada, ¿no? Le dan un beso, es una manifestación emocional y a la vez sentimental, ¿no? Porque da la fuerza, o afectiva, pueden decir, ¿no? Se va la chica, así, vean, así rompan con ella o con él, pero hay veces permanecen los sentimientos, pues duración larga. O acuérdense, ¿no? Que son también las consultas que más se daban nosotros teníamos un programa de atención a ustedes, ¿no? Los chicos, ahora por la cuestión de que se ha dilatado el tiempo, ya no se ha programado. Siempre decían, ¿no? El primer enamoradito, la primera enamoradita. Si bien es cierto, se rompió, que causó dolor, ojo, sentimiento, pero ese sentimiento permanece. Porque fue las primeras experiencias afectivas gratas, agradables. Y esos sentimientos permanecen. Ahora, las emociones, como dice acá, ¿no? Tienen reacciones psicofisiológicas, creo que eso lo hemos ya, ¿no? Y son espontáneas, esporádicas, es cierto. ¿No? Reímos un rato y nos calmamos después, pues, ¿no? Los sentimientos también, en este caso, son regulados a través del pensamiento. Es en el ejemplo anterior que le estaba poniendo, ¿no? Ustedes se sienten aún con un afecto agradable, con sentimientos de agrado hacia la persona que quisieron, ¿no? El primer enamorado, su pensamiento se va ahí volando. Es la ventaja de los sentimientos, que parte, ¿no?, de las experiencias que hemos vivido. Vean cómo les he correlacionado estos tres aspectos básicos, los cuales dirigen lo que es afecto, sentimientos y emociones, que es parte de lo que nosotros somos, jóvenes. Y por eso que acá falta solamente inclusive anteriormente habíamos dialogado sobre los fundamentos sociales que intervienen en esto. Y también ahora que viene
De acá a un par de, unas 2 o 3 semanas más, vamos a ver los fundamentos biológicos. Para que ustedes se den cuenta de la gran importancia que tienen esos factores en cuanto se refiere a lo que somos nosotros, pues. Afectividad y bienestar personal. Creo que esto no hay mucho que explicar. Cuando tenemos afecto positivo, y creo que con los ejemplos que estoy dando, cuando tenemos estados emocionales agradables y que también están relacionados con nuestro bienestar. Cuando nosotros tenemos estados emocionales agradables, está inmerso en parte de nuestro bienestar, jóvenes. Es parte de nuestro afecto positivo de agrado. Es lo que está diciendo al inicio. Bajo esas dos premisas, bipolar, agrado y desagrado, funciona nuestro bienestar. El bienestar personal, inclusive, tiene un afecto negativo cuando los estados de ánimo o estados emocionales son negativos, pues, de desagrado. Y muchas veces, ¿no?, se impregnan en nuestros cerebros, ¿no? Esto no entra, tampoco no entra. Y como hemos visto, el bienestar, el afecto positivo y negativo que nos crea bienestar o no. Este modelo, por ejemplo, de las 3 vías hacia la felicidad o el bienestar, ¿no? Y esto lo hemos dialogado también, ¿se acuerdan? Cuando hemos tocado el tema de calidad de vida y bienestar social. Y esto corrobora con ello, ¿no? Aquí este autor, Martín Seligman, habla acerca de las 3 vías o vidas que permiten el bienestar y la felicidad, ¿no? Y creo que ya es conocidito, algo hemos hablado al respecto, jóvenes, ¿sabes? Por eso me gusta poner ejemplos en cada uno de los temas, ¿no? Él manifestaba 3 vías o 3 vidas que conducen a la felicidad y al bienestar, ¿no? Estas son la vida placentera o no, la vida comprometida, 2, y la vida significativa. La vida placentera, ¿qué significa? Que nosotros debemos de tener la tendencia de vivir, experimentar, aumentar las emociones positivas. Y tienes razón, creo que es innegable, y ustedes conocen más que yo la lógica, y por lógica, ¿cuándo vamos a tener una vida placentera, de agrado, de felicidad, de bienestar? Cuando nosotros manifestamos mucho más aquellas emociones positivas, en este caso, por ejemplo, de alegría, ¿no? Que pues ahí es donde se manifiesta mucho más las emociones positivas, y creo que le está diciendo ya, inclusive son predisponentes para una adecuada salud física y mental. Tratar de vivir, por ejemplo, pensar acá dice pasado, presente y futuro, es la realidad, pues, ¿no? Me siento más feliz cuando pienso, pues, en mi pasado, como fui a la playa a nadar, ¿no? O mi excursión con mis patas de promoción. Se está viviendo ratos de felicidad, jóvenes, en el pasado. Por eso dicen, hay muchos dichos al respecto, ¿no? Cuando uno piensa en el pasado, acuérdense de aquellas emociones positivas, de agrado. Eso crea bienestar, crea equilibrio homeostático, como dicen, ¿no? Igual también en el presente. ¿Y por qué no decir en el futuro? Programen, por ejemplo, para este pequeño paréntesis que vamos a tener, que
Estas partes son un viaje o un paseo, son emociones positivas. O planear un picnic, aunque ahora está la cuarta ola, creo que están viniendo, no sé si es cuestión comercial, pero, o hay veces hasta política, jóvenes, pero tomen ustedes que van a ser futuros profesionales de la salud, pues no. Y no están creando un ambiente de ansiedad, jóvenes. Han suspendido las clases ya, pues, ¿no? La vida comprometida, otra vía de bienestar y felicidad, ¿de acuerdo? Y la vía comprometida es lo que les estaba diciéndoles. Vean, los ejemplos que les pongo son ilustrativos. ¿Ah? ¿Se acuerdan que les dije cuando hemos hablado sobre el proyecto de vida? Les dije, cuando ustedes planifican, cuando ustedes ponen o organizan un proyecto de vida, se van a sentir comprometidos ustedes mismos para el logro de los objetivos y metas que se tracen. Y esto acá me da la razón, la vida comprometida. Cuando uno tiene la capacidad de poner en práctica sus fortalezas. ¿Para qué? Para conseguir los objetivos que ustedes están planteando. Ya, y cuando hablamos de fortaleza, si hablamos en el FODA, tenemos que conocer qué fortalezas tenemos para conseguir nuestros objetivos. Y eso está dentro de lo que este señor Martín Seligman desea acerca de la vida comprometida. O sea, pon en praxis tus fortalezas personales, individuales, para obtener, ir desarrollando tus objetivos, tus metas. Y la vida significativa ya, hay como su nombre le indica, ¿no? Cuando ya uno ha concluido, cuando uno ya ha desarrollado su objetivo. O sea, en este caso, si ponemos, vean cómo les correlaciona y para que también esté grabado en su mente lo que decía Maslow. Acuérdense de la pirámide. Conseguir, yo lo veo así, ¿no? Una vida significa la autorrealización, porque está en la cúspide de la cima de... Vean cómo yo les interrelaciono los diferentes aprendizajes jóvenes, para que no se borre de la mente, ¿no? Y esto permite aprender de forma eficaz, jóvenes, ¿sabes? Y eso lo vamos a ver en la próximo balotaje, que es aprendizaje. David Ausubel decía, la aprendizaje es más significativa cuando correlacionamos diferentes, ¿no?, conceptos o diferentes aprendizajes. Yo estoy haciendo eso. Vean, entonces, para finalizar con este Martín Seligman, vean, vida comprometida, vida significativa y vida placentera como aspectos importantes para conseguir la felicidad y el bienestar, ¿no? Creo que bastante simpático ¿cómo se llama? Esta investigación hecha por Martín Seligman al respecto de la felicidad y del bienestar. Ahora sí entramos en casi lo último de este tema, el manejo de las emociones y autocontrol emocional. Hemos partido de los conceptos básicos de lo que es afectividad, emociones, sentimientos, y luego ya aterrizamos prácticamente en lo que es el manejo de emociones y el autocontrol emocional, que ya también lo he explicado, ¿no? Cuando lo primero que tenemos que ser jóvenes es
en cuanto se refiere, ya adelantándome al concepto de inteligencia emocional, digamos, lo han puesto acá, la IE. ¿Qué significa inteligencia emocional? O sea, la capacidad que tenemos nosotros para conocer nuestras emociones. Inclusive no solamente para conocer nuestras emociones, sino para controlar, manejar o regular nuestras emociones, si es posible transformarlas. Esa es inteligencia emocional, jóvenes. O sea, aquella capacidad que tenemos de no conocer nuestras emociones, controlarlas, regularlas y, por qué no decir, transformarlas, si son completamente negativas, ¿no? Ahora, en base a ello, nosotros podemos crearnos un autocontrol emocional. Y vean la parte de abajo, que también ya lo hemos explicado, pero vamos a reiterarlo. El autoconocerse. Otra vez, vean que estamos repitiendo bastante eso. Pero en este caso, por ejemplo, es importante autoconocerse emocionalmente. ¿Qué emociones positivas tenemos y qué emociones negativas tenemos? Para, en base a ello, por ejemplo, descartar las emociones negativas y reforzar las positivas. Vean, primer aspecto importante para el autocontrol emocional. ¿Qué voy a controlar si no conozco? No me conozco en este caso. Entonces, primer punto, autoconocerse emocionalmente. ¿Cuáles son nuestras emociones positivas y cuáles las negativas? Ahora, ahí no queda, una vez que uno se autoconoce, tiene ya el control emocional, el autocontrol emocional, en la cual debemos de descartar. ¿Cuál es el objetivo del autocontrol? Descartar las emociones negativas que lógicamente hacen daño, tanto uno como al otro. Y promocionar las emociones positivas. Porque este es un requisito indispensable. Vean que es fácil, Conózcanse, sean partícipes de su cambio, jóvenes. Esto falta mucho los chicos, ¿no? El aspecto de conocerse a sí mismo y también, en base a ello, controlar sus emociones, pues, ¿no? Sobre todo, descartar aquellas que son negativas y promocionar, ¿no? Aquellas que son positivas, pues. Ahora, acá le estamos, y ojalá que lo pongan en praxis, jóvenes. Yo les digo porque es bastante manejable, fácil de hacer. Lo único que se necesita es motivar. Para las emociones que hemos visto, del miedo, temor, alegría, tristeza, asco, furia o ira, etc., hay estrategias para el control de las emociones. Por ejemplo, ahí tienen la respiración, la relajación, visualización, meditación. Estas cuatro sí. No sé, la otra, pues tu terapia cognitiva es más que todo para, ¿no? Para crear un clima de conciencia cognitiva a los que padecen este mal, ¿no? Pero vamos a integrarlo. Pero para mí, vean, estos cuatro primeras es importantísimo. Muchos dicen, pero si todo el día respiramos, el problema es que hagámoslos como gimnasia respiratoria, o es otra cosa, ¿no? Pero ahí está. Ustedes saben que la respiración, nosotros tenemos un objetivo, que respiramos todo el día, porque es una respiración, si se quiere, normal, rápida, ¿no? Respiramos tantos por minuto, pero cuando hacemos gimnasia respiratoria también tenemos que saber valorar la gran importancia que tienen estos ejercicios,
O sea, la respiración, por ejemplo, abdominal o diafragmática. Usted tiene un tipo de objetivo como es el control emocional. Está completamente demostrado. ¿Ah? Ustedes saben que si ustedes hacen están en una cólera, ya les he dicho la irritabilidad, la ira. ¿Cómo podemos controlar a través de este ejercicio? Si ustedes inhalan por un espacio de unos 2, 3, 4, 5, 10 o 15 segundos, hasta agotar, ¿no? Y lo retienen también un buen espacio de tiempo, y luego lo inhalan, lo exhalan, perdón. Se dejan caer, están controlando. Adicionalmente, el aspecto corporal, vean, también están controlando el aspecto de la oxigenación cerebral. Que eso necesitan para, de repente, el tratamiento, ojo, el tratamiento de ciertos estados de estrés, de ansiedad, de irritabilidad, ¿no? De depresión inclusive, estrés, cuando uno tiene tensión, está desesperado, respire hondamente. Igual, si ustedes están tensos para una exposición, salgan un rato a darse antes de la exposición y voten. Inclusive hasta pueden ayudarse, como decía Schultz, un experto, ¿no? Pueden hablar tranquilamente entre ustedes. Qué bien te sientes, Rodrigo, ¿no? Vean que todavía te estoy complementando algo, ¿no? Porque estos ejercicios, inclusive si ustedes lo manejan todos los días, hacen un programa antes de acostarse, de repente hacer sus ejercicios de respiración. O después, ¿no? De dormir. Como antes lo hacían, pues, después les decía, hay un aprendizaje empírico, ¿no? Como antes, lo primero que sabían los viejos era abrir las ventanas. Vamos a respirar aire puro para sentirnos tranquilos, y tenían razón. Lo primero que hacían es abrir las ventanas, sus ejercicios. Y yo les digo, háganlo, pero siempre organícenlo, planifíquenlo, y no solamente estos ejercicios de respiración, sino también de relajación, ahí está, que también controla estados de tensión, de ansiedad, de estrés, etcétera, pues no. ¿Por qué? Porque en estados de relajación, por ejemplo, ustedes lo que hacen es hacer reposar sus músculos, y algún día lo van a hacer, ¿ah? Principalmente aquellos que van a seguir medicina, para que se sienta tranquilo, relájese, échese en la camilla, ¿no? Haga caer sus músculos. Esa es relajación, concéntrate, hijito, piensa, relajación. Más gimnasia respiratoria, o sea, van a controlar jóvenes sus emociones. Y esto tiene un carácter hasta, porque están controlando la actividad del sistema nervioso central, ¿eh? Específicamente en la actividad de las neuronas. Ahora yo también muchas veces aconsejo maquisen con sus pequeños masajes corporales posteriormente. Yo inclusive hago simultáneamente gimnasia respiratoria con pequeños movimientos o masajes corporales. Ayuda. Sobre todo cuando estudio yo muchísimo, ¿no? Acá, lóbulo occipital.
Ahí está el centro, los centros de la visión, ¿no? Hay también esto de la visualización. Algún día ustedes se han echado y se han concentrado y han creado imágenes placenteras mentales. Esta es la visualización, ¿no? Cuando uno se echa y se siente que está en el Edén. Edén significa pues en el cielo y el jardín. O hay muchos que les cuesta la playa. Yo, cuando uno se siente una más que estoy en la playa, pues así, inclusive crean imágenes sensoriales, ¿no? Lo escucho al mar, la brisa, lo huelo, la brisa. Y esto también ayuda a la concentración, igual que la relajación, ¿eh? Como ustedes han visto, ¿no? La chica está bien concentrada. Igual acá, ayuda a la concentración. Y estos son ejercicios de concentración también jóvenes, ¿no? De igual manera, ustedes tienen esto, la meditación. Acá ya hay un control mental. Ojo, el control mental, pues no, están ensimismados en sus pensamientos. Es lo que hacen los yogas, ¿no? Es control mental, pero por eso es que los chinitos se los veo siempre con un control emocional, ¿no? Parece que nunca estuviesen de cólera. ¿Por qué? Porque tiene hasta cierto punto un control emocional. Y estos ejercicios de meditación les permiten eso, jóvenes, ¿sabes? Y antes yo no le daba mucha importancia, soy sincero, ¿no? Pero ustedes ahí uno va modificando también su manera de pensar, su profesión, ¿ah? Cuando primera vez viene esto, decían, pues también concentrados ahí. ¡Ah! Les hablan, ni siquiera los tocan, nada. Control mental. Pero vean, esto se tiene que ser, pues, ¿no? Bajo un programa. Siempre hay que programar un ejercicio, llamémoslo así, de meditación. Esto de repente pues, puede ser muchos ya que están entrando recién a este tipo de estrategia, rápidamente pueden, ¿no? También desvanecerse, pero hay quienes tienen muchas experiencias, lógicamente, en tiempos más largos de meditación. Ya es importante, ¿ah? Igual que el que hemos visto ¿no? El de, bueno, crearse imágenes mentales que permitan un relax, un tipo de equilibrio emocional, jóvenes. Nosotros llamamos en cierto momento catarsis, tranquilidad emocional, pues, ¿no? Lo que estaba diciéndoles es que esto, no sé, bueno, lo han puesto acá, el control del pensamiento o terapia cognitiva. Terapia se llama cuando aplicamos una estrategia para, ¿no?, solucionar un conflicto, en este caso un problema conductual, de personalidad, etc. Cuando hablamos de terapia cognitiva, cuando esta es la terapia de Beck, no solamente yo, también en el humanismo de Rogers decía, mucho más efectiva será una terapia si la persona, ¿no?, puede reconocer o reconoce las distorsiones de sus pensamientos, en este caso, ¿no?, los errores de sus pensamientos. Entonces, si la persona reconoce esos pensamientos erróneos, distorsionados, etcétera, entonces es mucho más viable que estos pensamientos distorsionados o estos aspectos cognitivos distorsionados
puedan controlarse o puedan modificarse. A esto va, ¿no? Esa terapia del pensamiento, ¿no? O terapia cognitiva. Pero más que todo es para solucionar conflictos, ¿no? O modificar conductas. Por último tenemos, ya creo que esto es la inteligencia emocional, ya hemos visto, el concepto. Acá tengan en cuenta lo de abajo, las categorías básicas de la inteligencia emocional. Lo hemos platicado, no hay necesidad que lo vayan a tomar en cuenta otra vez, ¿no? Primero dijimos autoconocimiento emocional, importante. Es una categoría de cuando uno se conoce emocionalmente es porque tiene inteligencia emocional. Que eso va a permitir autocontrol. O sea, cómo podemos controlar nuestras emociones. Y para ello, esto que estaba diciéndoles, ¿no? Motívense. La motivación es importante, jóvenes, ¿sabes? Para el autocontrol emocional, la motivación. Si sé que soy colérico, hago mis ejercicios de relajamiento, mis ejercicios de gimnasia respiratoria, o me pongo a meditar o a visualizar, ¿no? Ahora, también ahí en la inteligencia emocional es una categoría, son las habilidades sociales. Y acá quiero que apunten, anoten bien esto. La capacidad que tiene la persona de conocerse a sí mismo, conocer sus emociones o conocerse a sí mismo es la inteligencia intrapersonal, que es parte de las habilidades sociales, ¿sabes? Inteligencia intrapersonal, o sea, la capacidad que tenemos de conocernos a nosotros, nuestras emociones, en general. Y la capacidad que tenemos para conocer a los demás es la inteligencia interpersonal, Cuando conocemos, es colérico, ya lo conocemos. Pues es chistoso, es buena gente. Es una capacidad, es lo que llamamos nosotros la inteligencia interpersonal. Anótense eso para que tengan, pues, y es parte de la inteligencia también emocional, porque la inteligencia emocional nos permite conocernos a nosotros emocionalmente y también a los demás y podemos controlarlo en buena hora, pues, ¿no? Todo está inmerso en lo que hemos dialogado. Esta palabrita de resiliencia, de Grosberg, ¿no? Vean, esto es importante que lo tomen en cuenta, jóvenes. La capacidad que tenemos o que tienen las personas para hacer frente, ya les dije que en la vida hay obstáculos, ¿sabes? Pero la capacidad que se tiene para enfrentar esos obstáculos o esas adversidades que nos depara la vida, lo importante es salir fortalecidos, salir airosos. Ese se llama resiliencia. O sea, cuando tenemos esa capacidad para enfrentar eficazmente a las adversidades de la vida y salir, pues, como ese fortalecido. Ya ustedes tienen ahorita un reto, jóvenes, ¿eh? Y si ustedes tienen esa capacidad de enfrentar a esos obstáculos, salgan fortalecidos, esa es la resiliencia. Y para esto se necesitan muchos aspectos que ustedes ven ahí, ¿no? Los pilares de la resiliencia, ser perspicaces. O sea, somos capaces, perspicaces significa eso, ¿no? De enfrentarlo a ello. Y si somos capaces porque lo estamos conociendo, ojo, conociéndonos. O sea, es un pilar de la resiliencia, la perspicacia.
La autonomía, creo que ya les hemos visto también eso, ¿no? El ser resiliente también está íntimamente relacionado con, ¿no? En la toma de decisiones, ¿no? Tomar libremente qué es lo que debo hacer para enfrentar a esa adversidad, pues, ¿no? Creatividad y buena idea, capacidad de imaginar, crear, pues, ¿no? Iniciativa, fundamental, jóvenes, en todos estos aspectos. Creo que ahí es parte, yo también la iniciativa lo correlaciona con la voluntad, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen mayor iniciativa? Aquellos que son más, que tienen arraigado prácticamente lo que es la actividad positiva. Para emprender, resiliencia significa emprendimiento, jóvenes, emprender. La interacción social, ya está su dicho ahí, ¿no? Hemos visto ya interrelación, la relación, interacción. Ahora lo que estaba diciéndoles, jóvenes, cuando uno tiene que enfrentar a una adversidad, aunque ustedes no lo crean, hay que tener buen humor. Y el tener buen humor es tener buena actitud. Y es parte del éxito. Esto que estoy diciéndoles implícitamente desde que he dado mi primera clase, jóvenes, a ustedes, ¿ah? Actitud positiva. Yo les dije actitud emocional positiva, motivación. Eso significa, pues, motivarse, estar, pues, con las pilas siempre. Ahora, otro pilar de la resiliencia, y creo que debe ser objetivo, ustedes que van a ser profesionales algún día, jóvenes, la ética. Ya saben que la ética está relacionada con con el desarrollo y la expresión moral, ¿ah? Y ahorita en nuestro país está completamente carcomida, si vale el término, ¿no? Ustedes, fundamentalmente los médicos, tienen que hacer un juramento hipocrático, ¿no? Que es lo que Hipócrates decía, pues, la ética profesional. Y es parte de la resiliencia. O sea, una vez que lo hemos superado la adversidad, lo hemos transformado, éticamente nos sentimos, moralmente nos sentimos mucho más resilientes, pues, ¿no? Vean, hasta acá tenemos la parte 2 de este tema 3 de lo que es el balotario número 3, concerniente. Vean, el balotario 3 ha consistido en lo que es proyecto de vida, hemos visto orientación vocacional, el FODA, visión, misión, ¿no? Hemos visto también la motivación, jóvenes, no se olviden las necesidades humanas, y luego hemos entrado a esta segunda parte, que es afectividad, que es emociones y lo que es sentimientos, ¿no? Luego hemos finalizado inclusive con algunos, ojalá que lo pongan en praxis, jóvenes. Estas cositas les van a servir, pero en la medida que ustedes lo pongan en praxis, van a tener la autoridad posteriormente cuando sean profesionales de aconsejarlos, ¿no? E inclusive hasta si se quiere, de recetarlos, si vale el término. Entonces, creo que hasta acá hemos finalizado. No sé si hay preguntas. En el día jueves más tiempo vamos a tener para ver si hay algunas preguntas, porque el jueves sentamos, solucionen jóvenes sus prácticas, de tal manera que, sí, Yuri, a ver rápidamente. Profesor, buenas noches. Disculpe,
Sí, con usted daremos algo de perfil vocacional, ya que se acerca el examen. Estaba en discusión eso, Yuri. Anteriormente teníamos, esto ya les dije por la cuestión del que se ha dilatado, había el propósito, no sé, mañana tengo una reunión de psicólogos, anteriormente se hacían prácticas del psicotécnico, de aptitud vocacional o profesional, ¿no? O llamó aptitud académica también, fundamentalmente a los que siguen medicina, van a seguir medicina y enfermería, se les toma examen de aptitud profesional o psicotécnico, ¿no? Hacíamos entrenamiento, pero mañana deben de darnos ya una información, porque había la intención de hacerlo por lo menos una práctica, porque anteriormente hacíamos hasta 2, 3 prácticas de psicotécnicos, ¿no? Con los de medicina y enfermería, y también los de arquitectura, aunque no es de su área, ¿no? Que les toman un examen adicional al respecto. Yo les voy a indicar, Yuri, en el caso de Yuri que está preguntando, si es que hay alguna novedad en la siguiente clase, ¿no? Porque yo mañana, los miércoles, tenemos reunión de psicólogos, ahí nos informarán si se lleva a cabo estas prácticas, ¿no? Yo les anticipo. Pero siempre les comunicamos con bastante anticipación para que ustedes prevengan en tiempo también, ¿ya? Entonces, hasta Ok, acá no gracias. hay, ya, si está bien, Yuri, no hay problema. Ya nos vemos a la siguiente clase, jóvenes, que les vaya bien. Hacer chis, a descansar, y hacer chis. Cuídense siempre de las réplicas, puede haber. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien.